Bienvenidos a la 10ª sección de nuestra serie Salvación en el Santuario. Continuando con la relación entre la imposición de manos con lo que es la identificación del oferente con la víctima ofrecida. El reconocido expositor C.H. McKinstry dice: el acto de la imposición de las manos significa una completa identificación. Por este acto significativo, la ofrenda y aquel que la presentaba se hacían uno. Y en el holocausto, esta unidad hacía agradable a los ojos de Dios a aquel que lo ofrecía, en la medida del valor y la aceptación de la ofrenda que presentaba. En otras palabras, era grato para el Señor ese ofrecimiento dependiendo del valor de la ofrenda. ¿Ok? Sigue diciendo él: la aplicación de esto a Cristo y al creyente pone de manifiesto una verdad de las más preciosas, extensamente desarrollada en el Nuevo Testamento, es a saber, la identificación eterna del creyente con Cristo y su aceptación en él. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. No sé cuántos han dedicado tiempo a meditar en esa frase. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:17. Y habla de lo mismo el 5:20. Sigue diciendo este autor: se requiere no menos que esto. Aquel que no está en Cristo está en sus pecados. Esto es serio. Aquel que no está en Cristo está en sus pecados. No hay término medio. O bien estáis en Cristo o bien estáis fuera de Él en vuestros pecados. No se puede, sigue diciendo él, no se puede estar parcialmente en Cristo, aunque no hubiera más que el espesor de un cabello entre nosotros y Cristo. Os encontráis en un estado de ira y condenación. Pero si estáis en Él, por el contrario, sois como Él es delante de Dios y considerados como Él en presencia de la santidad infinita. Y en Él estáis cumplidos, citando Colosenses 2:10. Nos hizo aceptos en el amado, citando Efesios 1:6. Miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, citando Efesios 5:30. El que se junta con el Señor, un espíritu es. Tal es la enseñanza sencilla y clara de la palabra de Dios, sigue diciendo él. Y agrega: así pues, no es posible que la cabeza y los miembros sean aceptables en medidas diferentes. La cabeza y los miembros son uno. Dios los tiene por uno. Por consiguiente, son uno. Esta verdad es a la vez el fundamento de la confianza más alta y de la humildad más profunda, de la más completa certidumbre, para que tengamos confianza en el día del juicio. 1 Juan 4:7. Siendo así, dice él, siendo así que es imposible que se traiga acusación contra aquel con quien somos identificados, contra Cristo. No hay acusación que se pueda hacer contra Cristo. Siendo que es así, dice él, y produce en nosotros un profundo sentimiento de nuestra nulidad, por cuanto que nuestra unión con Cristo está fundada sobre la muerte del viejo hombre y sobre la abolición completa de todos sus derechos y de todas sus pretensiones. ¿Qué está diciéndonos este autor? En el concepto de identificación con la víctima hay una unidad a tal grado que en su aplicación, en el cumplimiento de esto en Cristo, Dios lo que mira en nosotros al acercarnos a Él a través del sacrificio de Cristo es a Él, es a Cristo. ¿Ya? Al identificarnos con Él, es por eso que dice el apóstol: como Él es, así somos nosotros. Así nos ve Dios.
Él ve a Cristo. Es por eso que si morimos en ese proceso de luz recibida, luz vivida, pero falta mucha luz por recibir, por lo tanto eso implica que hay muchas cosas en nuestra vida que corregir. Pero si morimos en ese proceso, luz recibida, luz vivida, morimos y entonces a quien Dios ve es a Él. Por eso nos ve completos. Lo que falte está suplido con quien estamos identificados en esa ofrenda. ¿Ven el punto? Muy relacionado con lo que les mencionaba fuera de cámaras ahora. La seguridad del perdón. Dios nos ve a través de Cristo. Nos ve sin pecado. Si nuestra relación con Él es luz recibida, luz vivida. Vamos, claros, preguntas, inquietudes. Porque entramos en otro concepto, un tercer concepto, que es la noción de transferencia, que de alguna manera ya hemos mencionado en parte. La noción de transferencia. ¿No hay preguntas de lo anterior? En este caso, transferencia de la culpa. La imposición de manos, estamos hablando al animal, ¿verdad? La imposición de manos consistía no en un leve toque del animal, esto es importante, sino en apoyarse con las dos manos sobre la cabeza del animal presionándolo. Así era como se hacía. Aquí yace la idea fundamental de que el oferente transmitía a la víctima su indignidad y su culpa. El altar de bronce ha sido llamado el lugar de transferencia. Allí la culpa del oferente era transmitida, era transferida en figura a la ofrenda. En tanto que la excelencia, el mérito de la ofrenda era atribuido al oferente. Vamos captando. ¿Sí? Por eso es que leemos en Levítico 1:4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y él lo aceptará para expiarle. Los israelitas piadosos ofrecían sus sacrificios porque creían en la palabra divina que les enseñaba que sus pecados eran pasados desde ellos hacia el animal. De modo que cuando éste moría, lo hacía en lugar del oferente. Vamos, captando el punto. El propósito de esto era que el propio israelita tenía que matar al animal para que se cumpliera este propósito. La propia persona tenía que matar al animal. El oferente era aquel que había pecado y por lo tanto era el responsable por la muerte del animal. Él tenía que matarlo, no el sacerdote. El sacerdote mataba el que representaba al pueblo, en la mañana y en la tarde. ¿Okay? Los sacrificios de expiación muestran la víctima como el portapecados. La víctima tiene que sufrir toda la sentencia de Dios contra el pecado para hacer restitución por la ofensa cometida. Para representar esto con más claridad y como acto muy significativo de transferir sus pecados de sí mismo al sustituto suyo, el oferente ponía la mano sobre la cabeza del holocausto, le presentaba ante Dios, cargando así con pecados ajenos el animal. Este era un acto expresivo que indicaba que solo el oferente podía ofrecer el animal a Dios. No lo podía hacer otra persona.
sino que éste confesaba su conocimiento de pecado, su convicción de pecado, y oraba que su culpa y su castigo fuesen transferidos a la víctima. Matthew Henry, un expositor muy conocido en el mundo cristiano, él agrega lo siguiente, dice: el oferente debe poner la mano sobre la cabeza de la víctima que ofrece, significando con ello que el animal era el sustituto representante del que ofrecía el sacrificio. El hombre debía morir y derramar su sangre en expiación del pecado que infectaba su vida, pero Dios prohíbe el suicidio. Importante eso. El que tenía que morir era el pecador, pero Dios prohíbe el suicidio. Dice, y por otra parte sería una sangre inaceptable por ser viciada. Por eso se sustituye por la de un animal inocente y sin defecto. No hay suicidio y el ofrecimiento de la sangre es perfecto. B, para transferir a Dios la propiedad y el servicio del animal, reconociendo que todo nos viene de Dios y a Él se lo debemos todo. C, una entera dependencia del sacrificio, en cuanto que estaba instituido para ser tipo del gran sacrificio sobre el cual fue cargada la iniquidad de todos nosotros. El donante declaraba solemnemente que la víctima ofrecida era suya y con ella él mismo se representaba confiado ante Yahweh. Nos dice otro escritor que agrega, de aquí que supuesto el rito semicá, así se lo llamaba, se concluya categóricamente y la víctima del holocausto será agradable para expiar en favor del donante. El oferente ponía las manos sobre el animal para indicar que era su sustituto entonces. En ciertos sacrificios este acto indicaba la transferencia de los pecados al animal y en otros la dedicación de la persona mediante su sustituto. Podía indicar ambas cosas. El texto dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Pondrá su mano, Levítico 1:4. Es interesante que el verbo para poner o pondrá su mano en el hebreo es una palabra que indica apoyarse. Así la idea es de confiar en. Confiar en. Era un acto de fe. Era un acto de fe, el poner la mano sobre el animal. Todo esto, hermanos queridos, era tipo o figura de nuestro Señor como aquel al que fueron transferidos nuestros pecados. Aquel que llevó nuestra culpa voluntariamente. Aquel que cargó con los pecados de todo el mundo. Isaías 53, 4-6 nos lo dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. De paso, ¿entendemos ese molido? Vamos a hablar de eso en otro momento. Fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero hay otra idea detrás de el sacrificio en el altar y es la idea de sangre derramada. Sangre derramada. Es la tercera idea que se desprende del término sacrificio. Es que el que adoraba sacrificaba a la víctima. La sangre era derramada. Esta parte de la ceremonia era fundamental. Porque en los sacrificios del Antiguo Testamento, la vida que la sangre portaba era el medio de la expiación. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la vida de la carne, según la Biblia, en la sangre está.
dice el Señor, y yo os he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Yo la he dado, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. Debe recalcarse aquí que el derramamiento de sangre está relacionado inseparablemente de muerte. Muerte. Es decir, la sangre que se derramaba no era solamente símbolo de vida en sí, de que venía de una criatura que estaba viva, sino de una vida que terminaba por el derramamiento de la sangre. ¿Ya? La criatura tenía que estar viva, pero no se podía ofrecer viva. Es sangre derramada que como resultado produce la muerte de la víctima. Hay quienes intentan convencernos de que la sangre es usada solamente para denotar la vida que es liberada de la carne. Y se agrega que el manejo de la sangre en los sacrificios indicaría que se ofrece a Dios una vida pura. Nada más eso. El ofrecimiento de una vida pura. Según estas teorías, el sacrificio de Cristo, vean dónde está lo complicado y lo peligroso de esas ideas. Según ellos, el sacrificio de Cristo, que está representado por eso, por lo que estamos viendo, había sido o habría sido esencialmente el de una vida. ¿Estamos captando? En tal caso, su muerte no sería la esencia del sacrificio. Los que insisten en que lo que importaba no era tanto que la víctima fuera muerta, sino que se ofreciera ahí. Nada más. En otras palabras, que la vida pura de Cristo era suficiente para expiar nuestra culpa, que no era necesario que muriera. ¿Captan dónde está el punto? Peligroso. Ese concepto es falso. Esa aplicación está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque según la evidencia bíblica, la sangre es mencionada en relación con una vida entregada a la muerte. Tiene que haber muerte. Un especialista en este tema, Horacio A. Alonso, citando a A.T. Robertson, dice que por la mente judía, o para la mente judía, más bien, la sangre no era meramente ni aún principalmente la vida que fluía en las venas del ser viviente, era especialmente la vida derramada en una muerte. Y aún más particularmente en su aspecto religioso, era el símbolo de muerte sacrificial. Y termina diciendo, la sangre sugiere directamente la noción de muerte, particularmente de una muerte violenta. Este mismo autor agrega que Stipp, otro especialista en esto, señala también que la sangre es el signo visible de una vida dada a la muerte. No sé si estamos captando ese último punto. No solamente bastaba con que se ofreciera el animal, había que matarlo. ¿Cuál es el punto aquí? Que la sangre derramada es derramada hasta la muerte. O sea, no era suficiente cortar al animal y ofrecer entonces un poco de sangre. No, ese cortar al animal tenía que implicar que muriera. ¿Qué hay ahí en eso? ¿Qué implica en su cumplimiento en Cristo? Que la sangre de Cristo nos salva porque fue derramada hasta la muerte. Si Cristo solo hubiera venido a este mundo a vivir una vida perfecta, pero no muere por nosotros, no derrama su sangre hasta morir, no habría salvación para nosotros. Es decir, la sangre representa la vida, pero la vida derramada hasta la muerte. Es clave, ese punto es clave. Este intento de algunos teólogos liberales
de presentar la sangre derramada como símbolo de la vida, pero no más que eso, tiene como propósito final socavar la importancia de la muerte sacrificial de Cristo. Y tal intento debe ser desechado. No hay reconciliación del pecador con Dios sin muerte de por medio. No la hay. Es por eso que leemos, por ejemplo, en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, vean ahora, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No fuimos reconciliados por su vida perfecta, aunque la vivió. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué hay ahí? Hay tantas cosas que vamos a ver en un momento, en ese texto. Reconciliados por su muerte. ¿Qué más dice? Si lo fuimos por eso, si fuimos reconciliados por su muerte, con mucha más razón seremos reconciliados o seremos salvos por su vida. ¿Qué diferencia hay? Por su muerte nos reconcilia, por su vida nos salva. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Va de nuevo el texto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿siendo cómo? ¿Siendo cómo fuimos reconciliados? ¿O por qué tuvimos que ser reconciliados? Porque éramos enemigos. ¿Ok? Sí. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, vaya, siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. ¿Estamos por aquí? Siendo así, por la muerte de Cristo en la cruz, fuimos reconciliados. Ahora estamos ahí. Ahora, ¿qué dice? Mucho más, estando, estamos ahí, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Por su muerte nos reconcilia, por su vida nos salva. Tal vez lo que podría recalcar ahí es que eh, por su muerte nos reconcilia, pero hasta ahí quedaría. Una reconciliación sin salvación. Pago de deuda. Pagó mi deuda, pero hasta ahí. Hay un paso más, que precisamente es el que el texto lo menciona. Para que eso cobre vida, necesita la resurrección de Cristo, como él lo mencionó. Aunque esté muerto, aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Él pagó mi deuda, pero no solo me ofrece eso, me ofrece vida eterna, que eso es lo que me da la resurrección o la vida de Cristo, habiendo muerto por mí. Hay algo maravilloso aquí, y es que la vida por la que Cristo nos salva no está limitada a la resurrección, aunque la implica. Vean, por su muerte pagó la deuda. ¿Estamos hasta ahí? Deuda cancelada. Culpable, inocente, muerto. Pero murió el culpable. ¿Qué palabra? Va ahí. Tantas pueden ser, ¿verdad? Sustitución. Sustitución. Murió el culpable que no era culpable. Porque murió en lugar de.
¿Ok? Sustitución. Pero hubo muerte, se pagó la deuda. Reconciliados con Dios. La deuda pendiente con Dios fue eliminada, cancelada. ¿Cómo se cancelaba la deuda del pecado? Con muerte. Fue cancelada con muerte. Pero hasta ahí. Reconciliados. Pero además de ser reconciliados con Dios, ahora hay que ser salvados del poder del pecado. Fuimos reconciliados con Dios, fuimos cambiados de estatus. ¿Ya? Fue cambiada nuestra situación de enemigos de Dios a reconciliados con Dios. Pero Dios no solo quiere reconciliarnos con Él. Él no solo quiere que no seamos sus enemigos. Él quiere salvarnos por la eternidad. Y para eso necesita transformarnos, no solo perdonarnos. Por eso el texto dice que la muerte de Cristo nos reconcilia, la vida de Cristo nos salva. ¿Cómo? Nos enseñó a vivir. Para poder vivir la eternidad con Dios. La vida que vivió sobre este mundo es un modelo que al ser seguida nos capacita para pasar la eternidad con Dios. Por su muerte nos reconcilia, por su vida nos salva. Nos enseñó cómo vivir esa vida. No solo pagó nuestra deuda. Tal vez así para entonces aclarar esto. Entonces la resurrección viene siendo como el fin de esa vida que él vivió. Pregunto, si Jesús hubiera pecado, ¿resucita? No, no hubiera podido resucitar. La resurrección es la evidencia, la prueba mayor de que no pecó. Entonces, la resurrección es una forma de Dios de decirnos lo que será la vida de los que venzan el pecado. Vida eterna. Vino a enseñarnos cómo vivir la vida dirigida 100% por la voluntad de Dios. Y eso nos salva. Que Él dirija nuestras vidas después de que nos haya perdonado nuestras faltas, nuestra culpa. Él no solo nos perdona, sino que además de perdonarnos, de liberarnos la culpa, nos equipa, nos capacita para vivir con Él, que fue lo que el pecado estropeó, nuestra capacidad de vivir con Él. Al perder su imagen, Cristo nos enseña cómo ser restaurados a la imagen de Dios con la vida que vivió. ¿Ok? Entonces Él pagó nuestra deuda con su muerte. El apóstol dice, y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte. No olviden el punto que se está enfatizando aquí. Tiene que haber habido muerte. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Ven siempre el mismo pensamiento? Primero muere por nosotros y luego nos presenta irreprensibles, no solo porque pagó nuestra deuda, sino porque nos limpió de lo que nos separa de Dios. ¿Ok? ¿Pueden verlo otra vez? No hay reconciliación sin muerte. Tan importante es la vida perfecta de Jesús como su sacrificio hasta la muerte. Las dos cosas son importantes. Jesús tenía que morir.
De paso, ustedes saben que Él cargó nuestros pecados. ¿Dónde? ¿Dónde? Jesús cargó nuestros pecados desde el bautismo. En otra ocasión podemos ver un poco esto. Desde el bautismo. En la cruz lo que hizo fue pagar por ello. Ya lo llevaba cargados hace rato. Si no, ¿qué fue lo que ocurrió en Getsemaní? ¿Y por qué pidió al Padre, haz algo, no soporto? ¿Qué es lo que estaba cargando? Nuestros pecados. Y pudo haber muerto allí porque sudó sangre. Hasta la muerte pudo haber sudado sangre. ¿Por qué no murió ahí? Había otras cosas que tenían que cumplirse en la profecía. El día, la hora, para que todo calzara. Pero él pudo haber muerto perfectamente en Getsemaní. Él cargó nuestros pecados desde el bautismo. ¿Y saben algo? Dentro del concepto que ya vimos, que no tocaremos más seguramente, el de sustitución, que implica identificación, ¿recuerdan? Del oferente con la víctima. En el bautismo, Cristo no solo cargó nuestros pecados, sino que ocurrió lo que se daba en el tipo, en el símbolo. Cuando, vaya, ¿qué palabras dice el Padre de Jesús en el bautismo? Este es mi Hijo amado. Son para ti. Esas palabras. La identificación nuestra con el portador de los pecados hace que lo que se ha dicho sobre él es aplicable a nosotros. Eso implica la identificación con la ofrenda, con el sacrificio. Este es mi Hijo amado. Si ustedes leen El deseo de todas las gentes y algunos otros autores, otros no inspirados, pero si leen El deseo de todas las gentes, libro inspirado por el Señor, encontrará, y en otras ocasiones, que la hermana Juárez es clara en decir que esas palabras del Padre a Jesús son aplicables a todos sus hijos. Este es mi Hijo amado en Cristo. Al cargar Él nuestros pecados, se vuelve nuestro sustituto, pero no solo nuestro sustituto en el sentido de cargar los pecados, sino en lo que se diga ahora sobre Él. El concepto que el Padre tiene de Cristo pasa a ser el concepto que tiene de ti. Como Él es, eso somos nosotros. Maravilloso Señor. Nos mira como si fuéramos Él. En el caso del propio Jesús lo dijo también en el tiempo de que él anduvo en la tierra. Vosotros sois la luz, porque él es la luz. Entonces Es correcto. es algo. Primero dice, yo soy la luz del Ajá. mundo. Y luego dice, vosotros sois la luz. Es que, así es. ¿Ok? Se nos fue el tiempo hace rato. Vamos a quedar por aquí. Nos vemos en la próxima sección.